para que lleguen con todo bien, Señor. Protégelos de todo peligro y así podamos todos juntos alabar y glorificar tu santo nombre. Te pedimos esto y te damos las gracias. Amén, Señor. Amén. Pueden ocupar su lugar y pues vamos a continuar en este pasaje de 1 Corintios 10, del 1 al 13, donde estamos hablando acerca de el peligro del exceso de confianza. Y para tener en mente el pasaje en nuestras mentes, el pasaje que estamos estudiando, voy a leerlo. Me pueden seguirme con sus ojos. Es un pasaje pues algo extenso, así que voy a leerlo rápidamente para que lo tengamos en nuestras mentes. Amén. Dice así: porque no quiero, hermanos, que ignoréis que nuestros padres todos estuvieron bajo la nube y todos pasaron el mar y todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar. Y todos comieron el mismo alimento espiritual y todos bebieron la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que los seguía, y la roca era Cristo. Pero de los más de ellos no se agradó Dios, por lo cual quedaron postrados en el desierto. Mas estas cosas sucedieron como ejemplos para nosotros, para que no codiciemos cosas malas como ellos codiciaron. Ni seáis idólatras como algunos de ellos, según está escrito: se levantó el pueblo a comer y a beber, y se levantó a jugar. Ni forniquemos como algunos de ellos fornicaron y cayeron en un día 23,000. Ni tentemos al Señor como también algunos de ellos le tentaron y perecieron por las serpientes. Ni murmuréis como algunos de ellos murmuraron y perecieron por el destructor. Y estas cosas les acontecieron como ejemplo y están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. Así que el que piensa estar firme, mire que no caiga. No os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida, para que podáis soportar. Así que ese es el pasaje en el cual nos encontramos. Ya tenemos algunas semanas, pero tuvimos algunas fiestas entre medio, y por lo cual pues no hemos terminado este pasaje, pero espero podamos terminarlo en esta mañana. Así que como vimos la vez pasada, el apóstol Pablo ya nos dio un principio anteriormente en el capítulo 8 acerca de la libertad, que nuestra libertad debe ser limitada por el amor. ¿Se acuerdan? Lo que nos dice el capítulo 8. Donde Pablo estableció ese principio. Y aquí en este capítulo, en el capítulo 8, nos estableció ese principio, y en el 9 ilustró cómo usar nuestra libertad, cómo el usar nuestra libertad puede afectar a otros, ¿sí? Lo que debe limitar nuestra libertad que tenemos en Cristo es el no ofender a los demás, ¿sí? Si queremos hacer algo de principalmente lo que no está en el área negra o blanca, o sea, hablando de el área negra de las cosas que Dios nos prohíbe hacer, ¿verdad? Las cosas que no le agradan a Él que hagamos, y en lo blanco, en lo que Él nos dice que sí hagamos, ¿verdad? Hay un área gris, que le llamamos gris, la área que cae en medio, que no es ni blanca ni negra, y son cosas que no son pecado hacer, ¿sí? Porque, bueno,
la Biblia no nos dice nada al respecto. Así que muchas veces nos vamos a encontrar en esa situación donde nosotros tenemos que escoger si hacerlo o no hacerlo. Si es algo que la Escritura nos dice que no debemos de hacer, pues tenemos ahí la respuesta, no hacerlo. Y si es algo en lo que la Escritura nos dice que debemos de hacerlo, pues también tenemos la respuesta clara y sencilla. Pero, ¿qué de aquellas cosas que la Escritura no nos dice que debemos de hacer ni no debemos de hacer? ¿Qué debemos de hacer en ese momento? Bueno, las podemos hacer porque tenemos libertad en Cristo, ¿sí? Pero siempre y cuando no ofendamos a alguien, ¿sí? Especialmente a los hermanos en la fe, que no los ofendamos porque decimos, bueno, eso, pues la Escritura no dice nada al respecto, así que lo puedo hacer, ¿sí? Tengo la libertad en Cristo y lo puedo hacer, ¿sí? Pero al hacerlo podemos ofender a alguien, principalmente a un creyente nuevo, ¿sí? Y ya vimos eso, lo cual Pablo nos explicó en cuanto al comer los alimentos que eran ofrecidos ¿a quién? A los ídolos, ¿sí? Que pues los corintios decían, nosotros podemos comer esos alimentos, al cabo que han sido ofrecidos a ídolos que pues detrás de esos ídolos en verdad no hay nadie, ¿sí? Así que los podemos comer. Y sí, los podemos comer, pero había creyentes que acababan de salir, había personas que acababan de salir de haber estado en esa cultura, en esa religión, como la llamemos, que ellos decían, no podemos comer eso, ¿sí? Porque les traía memoria de todas las cosas que hacían cuando participaban de esas ceremonias en esos templos donde se llevaban orgías y todas esas cosas, y pues decían, no puedo hacer eso. Los creyentes corintios decían, lo podemos hacer, pues no vamos a participar de lo que participan ellos, por lo tanto nosotros lo podemos hacer. Y sí, lo podían hacer, pero al hacerlo podían ofender a un hermano quien acababa de salir de todo eso, ¿sí? Así que, ¿qué tenemos que hacer ahí? No hacerlo. Podemos hacerlo, pero en este caso no, porque vamos a ofender a alguien. Si estamos con creyentes maduros, donde no hay problema, donde no se van a ofender, lo podemos hacer, ¿sí? La misma cosa en ciertas situaciones la podemos hacer y en otras situaciones no la podemos hacer, ¿sí? Lo que debe de regir ahí es ¿qué? El amor, ¿sí? El amor debe limitar nuestra libertad. Ese fue lo que Pablo estableció en el capítulo 8. Luego en el capítulo 9, el apóstol Pablo ilustra cómo él tenía todo el derecho de recibir o pedir ofrendas para su sostenimiento en su ministerio. Pero a pesar de que él tenía la libertad y apoyado por la Escritura y por Dios y todo, ¿qué hizo Pablo? No lo hizo, ¿sí? ¿Por qué? ¿O por qué Pablo no lo hacía? ¿Se acuerdan? Bueno, porque Pablo era el misionero, fue el que establecía las iglesias. Entonces, si llegaba a algún pueblo y le hablaba el evangelio a unos cuantos ahí, y luego les decía, bueno, pues como yo no trabajo, ustedes me tienen que sostener, ¿sí? Entonces, ¿qué iban a pensar esos recién convertidos? Que nomás iba por dinero, ¿sí? Y para no poner tropiezo a esos que pues iban a pensar eso, él decidió mejor trabajar para ganar su propio sostenimiento, ¿sí? Tenía todo el derecho de hacerlo, pero él no lo hizo. Y esa es otra manera la cual Pablo nos está ilustrando, que aunque tenemos derechos,
lo que podemos decir hoy, pues algunas personas dicen, es mi derecho, yo puedo hacer lo que yo quiera, ¿sí? Pero hay veces que podemos renunciar a ese derecho, ¿sí? Para no ofender a otros, ¿sí? Claro que sí. Así que eso fue lo que hizo Pablo. Él trabajó no solamente para sostenerse a sí mismo, sino también para sostener a aquellos que iban con él. Y luego en el capítulo 10, pues nos da otra ilustración, ¿verdad? De que no abusemos de esa libertad. Y nos dice, como el pueblo de Israel abusó de esa libertad. ¿Se acuerdan? Cuando hablamos de los valores, de que el pueblo de Israel no valoró todo lo que Dios hizo por ellos en el desierto. ¿Sí? Dios los sacó de Egipto, de la esclavitud de Egipto, en la cual habían estado por más de 400 años. Los cruzó por el mar en tierra seca, ¿sí? Los cubrió con una nube en el día para protegerlos del sol y una nube de fuego en la noche para darles luz en la oscuridad, ¿sí? Les dio agua en el desierto, les dio el maná, pero ellos siempre se estuvieron, ¿qué? Quejando, ¿sí? Siempre estuvieron empujando a Dios, ¿sí? Queriendo más de lo que Dios les daba, quejándose, ¿sí? Entonces estuvieron abusando de la libertad, porque Dios los sacó de la esclavitud a la libertad, ¿sí? A la libertad de ahora estar en ser parte del pueblo de Dios. Pero ellos no valoraron todo lo que Dios hizo por ellos, ¿sí? Sino que estuvieron continuamente quejándose. Dice porque en los versículos 1 al 4, porque no quiero, hermanos, que ignoréis que nuestros padres todos estuvieron bajo la nube y todos pasaron el mar y todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar, y todos comieron el mismo alimento espiritual y todos bebieron la misma bebida espiritual porque bebían de la roca espiritual que los seguía, y la roca era ¿quién? Cristo, ¿sí? Así que Dios les proveyó todo lo que necesario, pero ellos no estaban contentos, ¿sí? Querían más, ¿sí? Así que por eso Pablo dice, no quiero, hermanos, que ignoréis esto, ¿sí? ¿Y cuáles fueron los abusos? Bueno, del 5 al 10, Pablo dice, pero de ellos no se agradó Dios. Y ya vimos que, ¿de cuántos no se agradó Dios? ¿De los que salieron de Egipto? De- nomás llegaron 2 a la tierra prometida, ¿sí? De todos los que salieron, nomás llegaron 2, ¿sí? O sea que por abusar de la libertad, ¿sí? Ah, unos no llegaron, no llegaron a la meta, ¿sí? La carrera que iniciaron cuando Dios los sacó de Egipto, por su desobediencia, ¿fueron qué? Descalificados, ¿sí? Y todos nosotros fuimos llamados para entrar a esa carrera. ¿Cuál es esa carrera? ¿Se acuerdan? Predicar el Evangelio, ¿sí? Esa es la carrera para la cual fuimos, ¿qué? Salvados, llamados, ¿sí? Así que dentro de esa carrera tenemos que hacer las cosas seguir las instrucciones, ¿no? Como en cualquier otro evento deportivo, si nos enlistamos para competir, tenemos que seguir las instrucciones, porque si no las seguimos, nos descalifican y ya no podemos correr. De la misma manera, en la carrera de llevar a cabo el mensaje
de la palabra de Dios, del Evangelio, podemos ser ¿qué? Descalificados. Así que muchos de los que salieron de Egipto, la mayoría, fueron ¿qué? Descalificados. Entonces, alguien podría decir, ¿perdieron su salvación en el desierto? ¿Verdad que sí? Lógicamente, entonces ¿se perdieron todos esos que salieron de Egipto? No todos, ¿sí? No todos los que quedaron esparcidos, como dice Pablo, en el desierto, perdieron su salvación, porque algunos ni siquiera fueron salvos, ¿sí? No todos los que salieron de Egipto fueron salvados. Recuerden que Dios no salva por montón. La salvación es ¿qué? Individual. Como dice, como estamos viendo en Romanos, no todos los descendientes de Israel son verdaderos ¿qué? Hijos de Dios, ¿sí? No por ser israelitas, todos van a entrar al reino de Dios, que es lo que piensan los judíos, ¿sí? No, la salvación siempre es por fe. Así que unos ya creían cuando estaban en la esclavitud, creían en Dios. Otros creyeron cuando Dios milagrosamente los sacó de Egipto. Otros creyeron en la travesía, ¿sí? Pero otros nunca creyeron, ¿sí? Así que el hecho de que hayan sido descalificados no quiere decir que perdieron la salvación, ¿sí? Pero muchos de ellos ni siquiera obtuvieron la salvación. ¿Sí entendemos eso? ¿Alguna duda ahí? Nos veo muy serios, ¿verdad? Pero ahora, el hecho de que Dios, algunos quieren usar la ilustración del éxodo de Israel de Egipto como un paralelo a la salvación en el nuevo pacto. Pero no se puede hacer exactamente esa comparación, ¿sí? Porque no todos los que salieron de Egipto fueron ¿qué? Salvados, ¿sí? De la misma manera, hoy en día, fíjense, si lo ilustramos ahora en nuestros días, no todos los que dicen Señor, Señor, entrarán ¿qué? Al reino de los cielos, ¿sí? No todos los que vienen a la iglesia y dicen, oh, yo soy hermano y yo creo en Jesucristo, van a entrar al reino de Dios, ¿sí? Porque no todos los que hacen profesión de fe son en realidad ¿qué? Cristianos o creyentes, ¿sí? Claro que los que creen por fe sinceramente, pues claro que lo son, pero hay muchos en la iglesia que no lo hacen sinceramente, ¿sí? Así que es la misma ilustración, no por estar en la iglesia, no por ir a la iglesia, no por haber nacido en la iglesia, ya es uno creyente o cristiano, ¿sí? Así que lo mismo le sucedió a los de Israel. ¿Y qué fue lo que pasó en la travesía en el desierto? Dice, pero de los más de ellos no se agradó Dios. Ya dijimos que solamente entraron 2 a la tierra prometida, por lo cual quedaron postrados, dice, en el desierto. Mas estas cosas sucedieron como ejemplos para nosotros, ¿sí? Es ejemplos para nosotros. Eso que sucedió en el desierto es un ejemplo para nosotros. Y Pablo está ilustrando esto a los corintios, quienes estaban abusando también de su libertad, diciendo que podían ir a las ceremonias de las cuales ellos habían participado anteriormente, quizás con sus familiares, sus amigos, que podían ir allá a comer la comida ofrecida a los ídolos, y que pues lo demás pues no lo iban a ignorar y no lo iban a hacer. Pero ya muchos de ellos habían caído en la tentación y estaban ¿qué?
pecando, ¿sí? Porque tanto va el cántaro al agua hasta que se quebra, ¿no? Así es de que para evitar eso, Pablo les dijo, no lo hagan, ¿sí? Dice, como ejemplo para nosotros, para que no codiciemos cosas malas, como ellos codiciaron, ¿sí? Los judíos cuando salieron de Egipto, ¿qué querían? Estaban codiciando cosas, ¿sí? Anhelaban las cosas que tenían cuando eran esclavos, ¿sí? Y eso nos indica que querían regresar, ¿qué? A la vida anterior, ¿sí? Y muchas veces la cultura de hoy en día, porque de ahí salimos, nos jala otra vez, nos quiere devolver ahí, ¿sí? Por una y por otra, de una de otra manera nos quiere volver a llevar ahí, ¿sí? Y es cierto que podemos asistir a algunos eventos, algunas fiestas, algunos lugares, ¿sí? Pero si lo hacemos continuamente, nos va a ¿qué? Arrastrar, ¿sí? Así como arrastró al pueblo de Israel, ¿sí? Dice, ni seáis idólatras como algunos de ellos, según está escrito, ¿sí? Ellos en Egipto, pues ellos veían a los egipcios participar de sus ceremonias, de sus rituales, a sus dioses, y pues algunos de ellos también participaron en eso cuando estaban en Egipto. Pero cuando salieron de Egipto y estaban en el desierto, no había ni templos, ni ídolos, ni nada, pero se trajeron la religión de los egipcios, la traían ¿qué? En su corazón, en sus mentes. Estando en el desierto no había nada de eso, pero aún así ellos formaron un ídolo al cual querían adorar. Y aunque le llamaban que era Jehová, el becerro que hicieron, para ellos era Jehová, ¿sí? Querían adorarlo a la manera que habían visto en Egipto, ¿sí? ¿Y eso es qué? Idolatría, ¿sí? Sí, lo acomodaron. Dice, no seas idólatras como algunos de ellos, según está escrito, se sentó el pueblo a comer y a beber y se levantó a jugar. Ni forniquemos como algunos de ellos fornicaron y cayeron en un día 23,000. Así que ellos dijeron, pues ahora estamos libres, Moisés no sabemos cuándo va a regresar y mientras viene, pues hagamos, démosle vuelo a la hilacha, ¿no? Ya somos libres, ¿sí? Ellos ya estaban libres de la esclavitud de Egipto, así que decían, ahora podemos hacer todo porque estamos libres. Sí. Y esa misma manera piensan muchos creyentes hoy, ¿sí? Algunos creyentes que dicen, bueno, pues ahora somos libres en Cristo, podemos hacer todo, ¿sí? Y es cierto que podemos hacer muchas cosas, porque ya no estamos apegados a los rituales del Antiguo Testamento, a las leyes del Antiguo Testamento que Dios dio al pueblo de Israel, a las ceremonias, a los ritos, a las fiestas, ¿sí? Es cierto que ya no necesitamos, Pablo nos dice en Gálatas que no nos dejemos arrastrar a esas cosas otra vez, ¿sí? Porque a libertad en Cristo fuimos, ¿qué? Llamados. ¿Para qué volvernos a esclavizar a esas cosas? ¿Sí? Y es cierto que ahora tenemos libertad. Por cierto que algunos dicen, no, pero esto está mal, ¿verdad? Porque el miedo que tienen algunos es que podamos abusar de esa libertad. Y sí, sí podemos abusar de esa libertad, a tal grado que caigamos como cayeron los israelitas en el desierto. ¿Sí? Así que siempre tenemos que cuidar. Donde dice, se sentó el pueblo a comer y a beber y se levantó a jugar. Ni forniquemos como algunos de ellos fornicaron y cayeron en un día 23,000, ni tentemos al Señor como también algunos de ellos le tentaron y perecieron por las serpientes. Así que
Los israelitas abusaron de esa libertad, primero con idolatría, con fornicación, ¿sí? Con murmuración, como dice aquí, y tentaron al Señor, como también algunos de ellos le tentaron y perecieron por las serpientes. Ni murmuréis como algunos de ellos murmuraron y perecieron por el destructor. Así que ahí tenemos los abusos. Esto es lo que Pablo está usando como ejemplo, como ilustración para los corintios y por extensión a nosotros ahora en la iglesia. ¿Sí? Así que, pero esto es lo que hemos cubierto hasta ahorita. Nos faltó esta sección, la aplicación de la libertad. ¿Cómo debemos aplicar esa libertad? Los versículos 11 al 13 dicen, y estas cosas les acontecieron como ejemplo, y están escritas, ¿para qué? Para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. Así que el que piensa estar firme, mire que no caiga. No os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis, ¿qué? Soportar. ¿Ok? Así que si creemos, ¿verdad?, que ya estamos como los corintios maduros, que se creían que eran maduros, que podían hacer esas cosas, aquí es donde Pablo establece el otro principio. Así que el que piensa estar firme, mire que no caiga. ¿Sí? Y en veces podemos confiar en nosotros mismos. Dice, bueno, si me encuentro frente a la tentación, pues me pongo a pensar algunos versículos y a orar o algo y ya me voy, ¿verdad? Pero si lo está haciendo constantemente, ¿qué va a suceder? Va a caer, ¿sí? Si vamos mucho a las bodas en los templos católicos, ¿verdad? Tarde o temprano vamos a estar, ¿qué? Regresando, sí, vamos a estar ahí haciendo lo que ellos hacen, ¿sí? Dicen los americanos, monkey see, monkey do. Y eso es lo que el ser humano siempre hace, lo que ve hacer a otros también quiere hacer. Tarde o temprano, aunque las primeras veces se abstenga, ¿verdad? Ok, entonces, ¿entendemos hasta aquí? ¿Alguna pregunta hasta ahí? A ver, por ahí hay una pregunta. La pregunta es, ¿qué es un ejemplo moderno de ser descalificado? ¿Y ser descalificado es por siempre o por un tiempo? Bueno, algún ejemplo de ser descalificado podría ser, hay muchos, ¿verdad? Por ejemplo, cuando vamos a ver, no, hay muchos, pero todo lo que nos incite o que nos haga regresar a la vida que teníamos anteriormente, ¿sí? Digamos, ah, por ejemplo, la fornicación o el adulterio, ¿sí? El mundo hoy en día ve eso como algo natural, ¿sí? Todos lo hacen, ¿por qué nosotros no, verdad? Y en veces podemos pensar de esa manera, bueno, si todos lo están haciendo, pues ¿por qué yo no? ¿Sí? Ahora, el hecho de también, por ejemplo, no que el tomar sea pecado, pero si, por ejemplo, antes de venir a Cristo éramos borrachos, nos gustaba esa vida, pero ya salimos de ahí, ¿ok? Y luego el juntarnos o el participar con los familiares o amigos en reuniones, volvemos a caer en eso, ¿sí?
a tal grado de volver a la vida que teníamos antes, donde pues en veces amanecíamos dormidos en la banqueta, ¿no? A esa situación. Entonces quedamos ahí, ¿qué? Podemos quedar, ¿qué? Descalificados, ¿sí? Y muchos lo hacen, dicen, y eso que era cristiano, ¿no? Que luego el mundo luego es bueno para señalar, y eso que es cristiano, ¿sí? Es más, nosotros muchos hemos visto personas así, ¿sí o no? Que decimos, bueno, antes iba a la iglesia todos los domingos y estaba ahí y siempre lo veíamos con su Biblia debajo de su brazo y ahora mira dónde anda, se regresó al mundo, ¿sí? Ahora, esas personas, muchas de esas personas nunca fueron salvos, pero de vez en cuando por ahí hay unos verdaderos creyentes que cayeron otra vez en el pecado, ¿sí o no? Claro que esos que cayeron en el pecado no quiere decir que van a perder su salvación, pero a la hora de predicar el evangelio, ¿alguien les va a creer? ¿Por qué? ¿Sí? Le llamamos mal testimonio. O sea que fueron ¿qué? Descalificados. ¿Sí? Ahora, esa descalificación puede ser temporal, ¿sí? O puede ser, bueno, permanente sería que perdieran la salvación, ¿verdad? Pero como en el caso de Ananías y Zafira, Dios les quitó la vida, ¿sí? Entonces para ellos, ya. Pero no quiere decir que Ananías y Zafira perdieron su salvación, ¿sí? Sí, simplemente Dios optó quitarlos, ¿sí? Para que ya no siguieran, ¿qué? Pecando y para ejemplo para la iglesia, ¿sí? Entonces, ah, la descalificación puede ser temporal. Hay veces, por ejemplo, que digamos, un pastor de repente cae ¿cómo se dice? En adulterio, ¿sí? Entonces, él queda descalificado ¿de qué? De seguir siendo ¿qué? Ministro. Pero eso no quiere decir que no regrese a la iglesia y se congregue, pero ya no va a ser ¿qué? Ministro, no puede ser pastor, ¿sí? Podrá ministrar en algunos otros lugares, pero no como pastor. Ahora, un hermano que actúa como tesorero de la iglesia y se lleva el dinero, pero después se arrepiente y regresa, ¿sí? ¿Lo pondríamos otra vez de tesorero? Ya quedó descalificado, ¿sí? Ahora, a la hora de hablar del evangelio, también con la gente que lo conoce, pues también ya no podría hablar de honestidad, ¿sí? Porque siempre dirían, ¿y tú por qué hiciste eso? ¿Sí? Sí, porque quedó marcado con un mal testimonio, ¿sí? ¿Cuántas veces necesitamos hacer algo para que no, por ejemplo, cuántas veces necesita una persona robar para que le digan ratero? Una sola vez, ¿eh? Así que podemos quedar marcados por eso, ¿sí? Descalificados. Pero eso no quiere decir que no podamos seguir en el camino de Dios, ¿sí? Así que puede ser temporal o puede ser permanente en el caso que Dios decida quitarnos la vida, ¿sí? Y esa era la pregunta. ¿Y la otra? Sí, un ejemplo y sí, sería por Un siempre. ejemplo, ¿verdad? Bueno, ya les di varios ejemplos. Sí, y si fuera por siempre. Y si es por siempre, no. Tenemos a David, ¿sí? David pecó, pero no perdió su salvación, ¿sí? Pero ¿qué pasó con él? Se arrepintió, pero también asimismo ¿qué? Sufrió, ¿sí? Yo he Las escuchado consecuencias. en iglesias que dicen si David no se hubiera arrepentido,
hubiera perdido su salvación. Como que sí la perdió, pero porque se arrepintió la volvió a ganar o a obtener. No, nadie que obtiene la salvación la pierde, ¿sí? Cuando pecamos, simplemente perdemos la comunión con Dios, ¿sí? Como una pareja, cuando el marido ofende a la esposa, no quiere decir que ya se perdió el matrimonio, ¿sí? Sino que simplemente perdieron comunión. Cuando cuando la persona que ofendió pide perdón, ¿se vuelve a qué? A restablecer la comunión, ¿sí? Lo mismo sucede con Dios. Cuando pecamos, perdemos la comunión con Él, pero no la salvación, ¿sí? Porque por eso nos dice la palabra de Dios que confesemos, ¿qué? Nuestros pecados. Porque fiel es, ¿quién? Jesús, que siempre, ¿qué? Aboga por nuestros pecados, ¿sí? Así que Él siempre está intercediendo. Cuando fuimos salvados de los pecados pasados, presentes y futuros. Jesús pagó en la cruz todos los pecados, ¿sí? Por eso es que la palabra de Dios ya no nos dice que nos arrepintamos cuando pecamos, sino que confesemos, ¿sí? Es diferente. ¿Contestada tu pregunta? Ok. Bueno, ¿dónde nos quedamos? ¿Alguien más tiene una pregunta? Bueno, seguimos adelante. Así que ese castigo, de lo que leímos en los versículos del 11 al 13, dice, y estas cosas les acontecieron como ejemplo y están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. ¿Quiénes han alcanzado los fines de los siglos? Nosotros, ¿sí? Nosotros somos ya de los fines de los siglos. La venida de Cristo está muy, muy pronta, ¿sí? Nosotros estamos más cerca de cuando Pablo escribió esto, de los Corintios, ¿sí? Nosotros ya estamos más cerca de ese día, ¿sí? Así que esto no solamente fue para estos ejemplos no solamente fueron para los corintios, como dice Pablo, sino también para nosotros y para aquellos que vengan más después de nosotros, ¿sí? Así que el que piensa estar firme, mire que no caiga. Así que y la palabra ahí dice amonestarnos, ¿verdad? Para amonestarnos. Es amonestar, que tiene un sentido de enseñanza y a la misma vez de advertencia. Nos está advirtiendo. Es un consejo que se da a la luz, que se da a la persona para que cambie su comportamiento, ¿sí? Y los fines de los siglos se refiere al tiempo del Mesías y de ahí en adelante. O sea, los últimos días de la historia del mundo, antes de que venga Jesús por segunda vez. Es a lo que se refiere los últimos días. Y nosotros estamos viviendo en esos últimos días, ¿sí? La Escritura también dice los postreros días. ¿Cuáles son los postreros días? Lo mismo, los últimos días. Desde que Cristo vino en adelante, se conoce como los postreros días o los últimos días, ¿sí? Así que, así como el pueblo de Israel perdió el derecho a la bendición, la recompensa, ¿sí? por los abusos de libertad que tuvieron en el desierto, así nosotros también podemos perder algunas bendiciones, ¿sí? Sufrir por causa del pecado. Aunque no perdamos nuestra salvación, pero sí podemos perder fácilmente nuestra virtud de utilidad, ¿sí?
y quedar descalificados en la carrera de la vida cristiana, ¿sí? Así que cada creyente, cuando se hace excesivamente confiado en su libertad cristiana o en su madurez espiritual, debe escuchar el consejo que Pablo nos da. Así que el que piensa estar firme, mire que no caiga, ¿sí? Porque cuando más confiados estamos, más propensos estamos, ¿qué? A caer. Así que hay que tener cuidado. ¿Por qué? Porque es muy fácil sustituir la confianza en el Señor por la confianza en nosotros mismos, ¿sí? Y también resulta muy fácil enamorarnos de nuestra libertad, la libertad que tenemos en Cristo, ¿sí? Que nos olvidamos de que somos suyos, ¿sí? Nos podemos olvidar que nos compró con su sangre, ¿sí? Y creo que la vez pasada vimos algunos ejemplos, ¿verdad? Con Amán, ¿se acuerdan? ¿Se acuerdan que Amán quería allá en el libro de Esther, quería deshacerse de Mardoqueo y de los judíos? Y al último, esa confianza que él tenía de que era el segundo en el reino, ¿verdad? Terminó siendo colgado en la horca que había preparado para Mardoqueo, ¿sí? O como Pedro, ¿verdad? Que él le dijo a Jesús: Señor, dispuesto estoy a ir contigo, no solo a la cárcel, sino también a la muerte, ¿sí? Pedro, bien valiente, se sentía bien fuerte, maduro espiritualmente. Pero ¿qué pasó con Pedro? En las primeras negó al Señor 3 veces, ¿sí? ¿Por qué? Porque él se sentía muy fuerte, muy confiado, ¿sí? Y cayó. Así que es peligroso estar en esa situación. Bueno, pero también juntamente con eso, con la prueba o la tentación, Dios nos da ¿qué? La salida. Nos dice ahí adelante: pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis ¿qué? Soportar. Así que ¿y qué significa la salida? ¿Qué entendemos por la salida? Bueno, quiere decir que ya sea que nos encontremos en una prueba que proviene de Dios, ¿sí? Para demostrar nuestra justicia, o una tentación que proviene de parte de Satanás para inducirnos a pecar. Hay solamente una salida para pasar por la prueba o por la tentación, ¿sí? ¿Y cuál es esa? Bueno, salimos de la tentación o de la prueba no escapando de ella, sino que pasando por medio de ella, ¿sí? ¿Cómo funciona eso? Dios no nos quita las pruebas. Algunas personas se quejan de las pruebas, pero las pruebas no son malas, ¿sí? Las pruebas son buenas porque todos vamos a ser probados para probar ¿qué?
nuestra fidelidad a Dios. ¿Y cómo podemos probar nuestra fidelidad a Dios? A través de las pruebas. ¿Sí? ¿Cómo podemos valorar un metal precioso si no lo pasamos por la prueba? ¿Sí? Porque no todo lo que brilla es oro. Y para demostrar que el oro es oro, hay que probarlo. Así que para demostrar que nosotros somos verdaderos creyentes, Dios nos va a probar. No para demostrarle a Dios que somos verdaderos creyentes, porque Él ya sabe quién es un verdadero y quién no, sino para que nosotros sepamos si en verdad somos ¿qué? Fieles. Y si en verdad somos creyentes. ¿Sí? Porque muchos cuando viene la prueba, ¿qué? No les vemos ni el polvo. A correr se ha dicho. Pero el que es un verdadero creyente, no importa lo que sufra, lo que pase, sigue ¿qué? Confiando en Dios. ¿Sí? ¿Se acuerdan de Job? Por todo lo que Job pasó, pero él ¿qué? Permaneció fiel al Señor. Tuvo sus bajas, ¿sí? Se quejó de Dios porque es natural en el ser humano, ¿sí? Pero al final siempre permaneció ¿qué? Fiel. ¿Sí? Así que Dios no nos quita las pruebas, sino que juntamente con las pruebas nos da los recursos para que podamos ¿qué? Soportar. ¿Sí? Por ejemplo, el mismo Espíritu de Dios llevó a Jesús al desierto para ser tentado. ¿Sí? Ahora, hay que entender algo aquí. Hay veces tentar y probar se usan igual. como en esta, el Espíritu de Dios llevó a Jesús a ser tentado. Verdaderamente, como dice Santiago, Dios no puede ser ¿qué? Tentado, ni Él tienta a nadie. Más bien ahí debería haber sido, Jesús fue llevado al desierto por el Espíritu de Dios para ser ¿qué? Probado. ¿Sí? Porque aunque en cierta manera también es tentado, por eso lo tradujeron en unas versiones como tentado, porque en su forma humana, Él siendo 100% humano, Jesús podía ser ¿qué? Tentado en su humanidad, pero no en su deidad, ¿sí? Porque Dios no puede ser ¿qué? Tentado. Pero ya que Él estaba en forma de hombre, como tal, fue ¿qué? Tentado. Y sí fue tentado, ¿sí? ¿A qué fue tentado Jesús en el desierto? A ver, ¿cuál fue la tentación que sufrió Jesús? ¿Qué le decía Satanás? Si en verdad eres hijo de Dios, aviéntate. Si en verdad eres hijo de Dios, convierte esas piedras ¿qué? En pan. ¿A qué estaba siendo tentado Jesús? Miren, Jesús estaba siendo tentado a no confiar en el Padre. ¿Sí? En cierta manera no confiar en el Padre, para que Él usara sus poderes para satisfacer sus necesidades y al mismo tiempo que hacía eso, no confiar en el Padre. ¿Y qué es lo que hacemos nosotros? Exactamente eso, ¿no? Cuando estamos en una prueba, ¿qué es lo que hacemos primeramente?
no hacemos todo lo que podemos humanamente para resolverlo antes de ¿qué? De ir a Dios. ¿Sí? Así que es un clásico ejemplo, ¿sí? Pero Jesús, Él no usó sus recursos, ¿sí? Sino que Él, ¿qué? Permaneció firme en que estaba bajo la protección de su Padre. Pero nosotros no, nosotros primero vamos, no, pues hay que hacer esto, hay que hacer aquello. Y luego ya cuando no nos resulta nada, pues ahora sí, Señor, a doblar rodillas. ¿Eh? ¿Qué hizo Abraham y Sara? Sí, no veían por ningún lado posible que pudieran tener un hijo. Sí, según ellos, le ayudaron a Dios. Quisieron ayudarle a Dios, ¿sí? En lugar de confiar. También Rebeca, con su hijo Jacob y Esaú. Dios ya le había dicho que que el mayor iba a servir al menor. ¿Y qué fue lo que hizo Rebeca? ¿No engañaron a su papá? ¿A su esposo? No, dice, no debieron haber hecho eso porque ya Dios lo había establecido, que Jacob iba a ser ¿qué? El heredero, el hijo de la promesa en lugar de Saúl. Pero ellos quisieron, Jacob y su mamá hicieron todo ese engaño para hacer lo que Dios ya les había dicho que iba a suceder. ¿Fíjense? ¿Por qué? Porque muchas veces no confiamos lo suficiente en Dios. Así que de igual manera Jesús fue tentado o probado en el desierto. ¿Sí? Ahora, Jesús se enfrentó directamente a las tentaciones. Jesús salió, no las esquivó, ¿sí? No las evitó, sino que las pasó directamente, ¿sí? Directamente, soportándolas mediante el poder de su Padre, ¿sí? Jesús las soportó, pero siempre confiando en el Padre. Y lo mismo es el ejemplo, ¿verdad? Cuando estemos en prueba, tenemos que pasar la prueba, no tratar de evitarlas, porque queremos evitarlas, ¿sí o no? Pero evitarlas no es pasar la prueba, sino enfrentarlas y cruzarlas, ir a través de ellas, confiando ¿en quién? En Dios. ¿Podría dar un ejemplo? Porque a veces evitarla suena como salir de ella o como la mejor respuesta, como evitarla. Bueno, también por ejemplo, cuando Dios nos manda una enfermedad, ¿sí? La manera en que podemos estar tratando de evitarla es estar renegando de Dios. ¿Por qué yo, Señor? ¿Por qué yo y no aquel? ¿Sí? Es estar tratando de evitarla. ¿Sí? ¿Qué debemos de hacer? Enfrentarla. ¿Sí? Señor, ayúdame, voy a confiar en ti de que yo voy a salir victorioso de esta enfermedad. ¿Sí? Y suceda lo que suceda, estoy en las manos del Señor. La otra es siempre estar tratando de evitarla, que sería en este caso estar renegando o estarle echando la culpa a Satanás, ¿sí? Como hacen algunos. No, Satanás, el diablo y que por esto y aquello, echándole la culpa a otros, ¿sí? No, simplemente aceptarla y confiar, ¿sí? Esa es una forma de enfrentar la prueba y pasar a través de ella en lugar de estarla, ¿qué? Tratando de ¿qué? Evitar. ¿Está claro? Creo que la palabra te me dice resistir al diablo, como cuál sería la diferencia. Sí, cuando somos tentados, una cosa, miren,
probar y tentar en veces tienen casi el mismo significado. Pero tentar, la tentación es cuando algo nos induce a pecar. Por eso es que Dios no nos induce a pecar, ¿sí? Porque Dios no tienta a nadie, Dios no puede ser tentado ni Él tienta a nadie. Él nos prueba, ¿sí? Pero Él nos prueba para que demostremos nuestra justicia. Satanás nos tienta, ¿para qué? Para que pequemos, ¿sí? Así que tenemos en el contexto de lo que nos dice la palabra de Dios, debemos de saber si nos están tentando o probando. Ahora, la tentación no es pecado, ¿o sí? La tentación no es pecado. Se convierte en pecado cuando de nuestra propia concupiscencia, como dice Santiago, entonces somos, ¿qué? Seducidos, ¿no? ¿A qué? Entonces ahí ya se convirtió en ¿qué? Pecado. Pero Jesús fue tentado, ¿sí? Por Satanás, pero él no pecó, resistió, ¿sí? Así que cuando seamos tentados por el enemigo, ¿qué nos dice la palabra de Dios? Resistid al enemigo, ¿y él qué? Huirá de vosotros, ¿sí? Pero cuando somos probados, ¿sí? Cuando Dios nos prueba, no es para que pequemos. Pero si cuando nos prueba, nosotros renegamos, entonces esa prueba se convierte ¿en qué? En tentación y en pecado, ¿sí? Entonces ahí está la cosa. Cuando estemos, por eso dice Santiago, gozaos cuando estemos bajo ¿qué? Diversas pruebas. Porque esas pruebas nos ayudan ¿a qué? A crecer espiritualmente, ¿sí? A fortalecer nuestra fe. ¿Contestada o no? Ahora, ¿cuáles son los recursos que Dios nos da para resistir? El primero es orar, ¿sí? ¿Qué vamos a hacer? Orar, ¿sí? ¿Qué dice Marcos 14:38? Velad y orad para que no ¿qué? Entréis en tentación. Así les dijo Jesús a sus discípulos, ¿sí? Velad y orad. Si no oramos, podemos estar seguros de que lo que es una prueba se convertirá en una tentación, ¿sí? Así que nuestra primera defensa en una prueba o tentación siempre es ¿qué? La oración. Hay que buscar a nuestro Padre Celestial y poner el asunto ¿en qué? En sus manos, ¿sí? Así que la primera arma que tenemos es ¿qué? La oración. ¿Cuál sería la segunda? Tenemos que confiar, ¿sí? Confiar. ¿Por qué confiar? Cuando oramos, dice Santiago que debemos orar, debemos de hacerlo ¿qué? Creyendo que el Señor ¿qué? Nos contestará y nos va a ¿qué? Ayudar. Porque, miren, podemos orar todo el día, todas las 24 horas y no confiar. ¿Sí o no? Podemos estar orando, pero no estamos confiando.
Así que si oramos debemos confiar en que el Señor nos va a ayudar a que podamos pasar a través de esa prueba. Porque si nomás oramos y no confiamos, de nada sirve. ¿Sí? Ahora, cuando confiamos sabemos que todas las pruebas, ustedes saben que tanto la prueba como la tentación, cuando es tentación, Dios utiliza ¿a quién? A Satanás, ¿sí? Porque Dios no nos tienta, es Satanás. Pero Dios está utilizando a Satanás como instrumento, ¿sí? Así que si nosotros renegamos de las pruebas o de las tentaciones, ¿de quién estamos renegando? De Dios, ¿sí? Porque Satanás no puede hacer nada sin el permiso de Dios. Así que si Dios permitió a Satanás quitarle todo a Job, ¿sí? Y si Job se hubiera quejado por haber perdido todas las cosas, ¿de quién se estaba quejando? De Dios. Si Dios le permitió a Satanás que le quitara la salud, y si Job se hubiera quejado, ¿con quién se estaba quejando? ¿De quién se estaba quejando? Últimamente de Dios, ¿sí? Porque Dios permitió que Satanás le hiciera tal cosa. ¿Sí? Así es de que ya sea tentación o prueba, no debemos de renegar, ¿sí? Pero sí debemos de identificar, ¿no? Que si es tentación, pues debemos resistir al enemigo. Si es prueba, aceptarla, ¿sí? Y confiar en Dios que nos va a llevar a través de la prueba. ¿Sí? ¿Por qué? Porque Dios tiene el propósito para todo lo que le sucede a sus hijos, ¿sí? Y cuando somos probados o tentados debemos aguantarlo con buen ánimo, ¿sí? Buen ánimo, no estar renegando. ¿Por qué yo, Señor? ¿Por qué yo y no otro? ¿Por qué me tenía que suceder a mí? porque eres tú el que lo necesitas, ¿sí? Tú necesitas pasar por esa prueba, por eso es que Dios te está dando esa prueba. Tú necesitas estar frente a esa tentación para que tú sepas, ¿sí? ¿Qué tanto confías en Dios? ¿Sí? Así que debemos de aguantarlas con buen ánimo, siempre confiando en el poder y en el amor ¿de quién? De Dios. ¿Por qué? Porque es para nuestro crecimiento espiritual. ¿Ok? Entonces, orar, confiar. ¿Y cuál sería otro recurso? Enfocarnos en el Señor. ¿Sí? Enfocarnos en Jesús. Dice Hebreos 12:3, considerar aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar, porque aún no habéis resistido hasta la sangre combatiendo contra el pecado. ¿Sí? Cristo soportó mucho más de lo que nosotros podamos soportar, pero jamás que cayó. Ahora, el Señor Jesús entiende nuestras aflicciones, entiende las pruebas, entiende la tentación. ¿Por qué? Porque Él las sufrió todas. ¿Sí o no? Y a un grado mucho más alto, ¿sí? Porque ¿por qué Él las soportó a un grado más alto? Porque si Satanás nos tienta de tal manera, podemos caer, ¿sí? Pero imagínense para hacer caer a Jesús, cuánto el diablo tenía que tentarlo, ¿sí?
tenía que ponerle mucha más presión y aún así no cayó. Nosotros con poquita presión caemos, ¿sí? No toma mucha presión y caemos. Por eso es que Él conoce todas las aflicciones porque Él las pasó, ¿sí? Él las vivió en carne propia. ¿Y quién mejor que Él para entender lo que estamos, ¿qué? Pasando, ¿sí? O sea, no tenemos un Dios que sea extraño a lo que nos sucede, ¿sí? No es un Dios que no haya sentido en carne propia lo que nosotros sentimos porque Él lo sintió. ¿Sí? Él fue maltratado físicamente hasta, o sea, ningún ser humano hubiera podido, ningún otro ser humano hubiera podido resistir el daño que Él sufrió físicamente. ¿Sí? Así que imagínense cuánto sufrió Él, así que Él conoce el sufrimiento. Así que Él entiende nuestras pruebas y es capaz de llevarnos a través de todas esas pruebas. Amén. ¿Algunos de ustedes han leído el progreso del peregrino? ¿Sí? En la historia del progreso del peregrino. ¿Es un libro? Ajá, sí. Es la vida del cristiano ilustrada por todas las pruebas que pasa. Bueno, pues en uno de los capítulos se encuentran Cristiano y Esperanza, donde se encuentran dormidos en un campo que pertenecía al gigante Desesperanza. ¿Sí? El gigante los encuentra y los lleva al castillo de las dudas, ¿sí? Donde los mete en un calabozo oscuro y repugnante, sin comida y sin agua. Por consejo de la esposa del gigante, el gigante lo primero que hace es golpearlos sin misericordia y luego les sugiere que se suiciden, ¿sí? O sea, dice, ¿para qué estás soportando este castigo? Mejor muéranse, ¿no? Suicídense y así se escapan del castigo, del sufrimiento. O sea, precisamente cuando estamos en una prueba así tan fuerte, algunos optan por ese escape, ¿no? Van y se cuelgan como lo hizo Judas y como lo hacen muchas personas, ¿no? Que se suicidan. Pero después de marcharse el gigante, los dos compañeros hablaban acerca de lo que les convenía hacer. Si nos matamos o no, nos suicidamos o no. Por fin, Cristiano recuerda que en su bolsillo traía la llave. Dice, tengo una llave en mi seno llamada promesa. Se acordó de la promesa. Estoy convencido de que puede abrir las puertas del castillo de las dudas. ¿Y qué fue lo que hizo Cristiano? Sacó la llave de las promesas y ciertamente abrió las puertas del castillo e incluso la puerta principal de entrada, y entonces los dos salieron y volvieron de nuevo al camino real, ¿sí? Porque se habían desviado, se desviaron y cayeron en la desesperación, que es la prueba, ¿no? La tentación. Pero recuerden la promesa. Tenemos la promesa de Dios que Él no nos dejará, ¿qué? Ser tentados más allá de lo que podamos, ¿qué? Resistir. Esa es la promesa, ¿sí? Así que cuando estemos en esa circunstancia, usemos la llave de la promesa. Usemos la llave de la promesa para salir de esas aflicciones, de esas pruebas, de esas tentaciones. ¿Sí? ¿Alguna pregunta hasta ahí?
solamente quiero comentar algo acerca también hablando de la prueba y tentación. Si vamos a Mateo 6, donde se encuentra, donde los discípulos le pidieron a Jesús que les enseñara a orar. ¿Se acuerdan? Hablando de prueba y tentación, no sé si ustedes han tenido estas preguntas ahí. El contexto de siempre que vean prueba o tentación, necesitamos revisar el contexto, porque el contexto nos da la respuesta de qué se trata. Si se trata de prueba proveniente de Dios, recuerden que Dios nos prueba para demostrar nuestra justicia, pero Satanás nos tienta ¿qué? Para pecar. ¿Sí? Pero cuando leemos, por ejemplo, aquí en Mateo 6, en el versículo 13, dice, y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. ¿Qué entendemos ahí? Si le leemos ahí, en el contexto, no nos metas en tentación. ¿Quiere decir que Dios nos mete en tentación? No, ¿verdad? Porque Santiago nos dice que Dios no tienta a nadie ni puede ser tentado. ¿Sí? Y si entonces no es tentación, ¿verdad? ¿Es prueba? Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. ¿Es prueba? ¿El contexto nos dice que es prueba? Si no es prueba ni tentación, ¿qué es? ¿Habían analizado ese pasaje y ese versículo? ¿Qué es lo que nos está diciendo ahí? O sea, a ver, ¿alguien se ha explicado qué es lo que dice exactamente ahí? No nos metas en tentación, mas líbranos del mal. Algunos dicen, no nos dejas caer en tentación, mas líbranos del ¿quién? Del maligno. Bueno, lo que está diciendo ahí es, no permitas, ¿sí? No permitas que la prueba o la tentación se convierta en pecado, ¿sí? O sea, líbranos, protégenos de no caer en pecado cuando venga ¿qué? La prueba o la tentación. ¿Sí o no? ¿Queda o no queda? No los veo muy seguros. No, pues eso es lo que está diciendo ahí, ¿sí? Porque Dios no nos tienta, porque Él no tienta a nadie ni puede ser tentado, ¿sí? Él sí nos prueba, pero para demostrar nuestra justicia. Pero aquí dice, no nos metas en tentación. Dios no nos mete en tentación, mas líbranos del mal, ¿sí? Como les dije en algunas versiones, dice, no nos dejes caer en tentación, mas líbranos del maligno, ¿sí? Así que la petición aquí, la oración es precisamente esa, que no nos deje, le estamos pidiendo a Dios que no permita
que la tentación se convierta en pecado o que la prueba se convierta también en pecado. Ya explicamos hace rato que una prueba proveniente de Dios también se puede ¿qué? ¿Convertir en qué? Pecado. ¿Cuándo? Cuando renegamos, ¿sí? Cuando tratamos de evitarla y cuando queremos resolverla por nuestros propios esfuerzos, ¿sí? Entonces la prueba se puede convertir en pecado. La tentación también, ¿sí? La tentación no es pecado, ¿o sí? Pero se puede convertir en pecado. ¿Cuándo? Sí, cuando nos dejamos arrastrar por la tentación, ¿sí? Así que, ya sea prueba o tentación, no dejemos, ¿sí? No dejemos, lo que estamos pidiendo ahí a Dios es que no nos deje, que nos detenga, que nos pare antes de que, ya sea prueba o tentación, nos lleve ¿a qué? Al pecado. No sé si entendimos o no, pero... ¿No entendió, hermano? ¿Qué no entendió? ¿Por qué mueve la cabeza? Porque usted mencionó de la prueba, nos tenía que llevar al contexto. Entonces, en este caso, ¿cuál sería el contexto? Es que en este pasaje en particular, por eso los llevé ahí. Porque aquí no encontramos el contexto, no hay un contexto que nos diga si se está refiriendo a la prueba o a la tentación. Pero basado en la Escritura, ¿sí? Tenemos nosotros que llegar a cuál es la conclusión, cuál es el significado de eso, ¿sí? Entonces, cuando no se encuentra ahí en el contexto, tenemos que usar el contexto del capítulo, del libro o en sí de toda la Biblia. ¿Fuera de contexto? ¿Sí? ¿O eso está fuera de contexto? No es que esté fuera de contexto. Es que Mateo no nos dio suficiente contexto, ¿sí? O sea, los evangelios siempre están muy compactos, ¿sí? Si ustedes se fijan, la cantidad de hojas que ocupa el Nuevo Testamento comparado con el Antiguo Testamento, pues es mucho, ¿verdad? La diferencia. O sea que tenemos en los evangelios está bien comprimido. Entonces Mateo no nos da aquí mucho contexto para poder definir a qué se está refiriendo, a una prueba, a una tentación. Pero analizando, digamos, si no lo tenemos ahí en el contexto, debemos ir al capítulo, y si en el capítulo no está, en el libro, y si en el libro no está, tenemos que aplicar lo que nos enseña en toda la Biblia. ¿Sí? Por eso les digo, para poder deducir qué es a lo que se está refiriendo. ¿Ya entendió? Sí, pero para más entendible sí se necesitaría que fuéramos al contexto. Pero como... No, bueno. Porque la mayoría de las citas trae su contexto y cuando no se encuentra el contexto, se dice está fuera de contexto. No, cuando nosotros lo sacamos fuera de contexto. Nosotros somos los que sacamos algo fuera del contexto. ¿Sí? Porque no encontramos como dije, el contexto. Por eso es que a veces lo sacamos fuera del contexto. No, nosotros tenemos que usar el contexto. ¿Sí? Pero el contexto en ocasiones es lo que se encuentra en el mismo versículo, ¿sí? En los mismos pasajes. Correcto. O puede ser en el libro. ¿Sí? Y si no se encuentra en el libro, lo sacamos de toda la Biblia.
¿Sí me entiende? Sí, sí. Pero yo lo quisiera ver dónde está, pues, para leerlo y así poder entender. Bueno, cuando dice tentación, ¿sí? ¿Nos mete Dios en tentación? Ahí dice, ¿nos mete Dios en tentación? No. Entonces no es que Dios nos meta en tentación, porque podemos ir a otra escritura, por ejemplo, de Santiago, que nos dice Dios no tienta a nadie, ni puede ser ¿qué? Tentado. Entonces Dios no nos tienta, ¿sí? Entonces no es tentación. ¿Nos prueba Dios? Dios sí nos prueba, ¿sí? ¿Para qué nos prueba Dios? Sí, para probar nuestra fidelidad, ¿sí? No porque Él no sepa si somos fieles o no, sino Él nos prueba para que nosotros sepamos. Sí, la prueba es para nosotros, no es para Él. La prueba es para nosotros, ¿sí? Entonces, la tentación viene de Satanás, ¿no? Porque Él sí nos tienta. Dios no nos tienta. Y como estamos hablando de prueba y tentación que se usan, se intercambian, ¿sí? Porque es la misma, creo que es la misma palabra en el original, ¿sí? Y solamente podemos deducir el significado basado en el contexto. Entonces, el contexto ahí no es que Dios nos meta en tentación, ¿sí? Porque Dios no tienta a nadie ni puede ser tentado. Entonces no es tentación, ¿sí? Pero también podemos ver que la prueba, aunque es para probar nuestra fidelidad, se puede convertir ¿qué? En tentación por parte de nosotros, no por parte de Dios, ¿sí? Y entonces ¿qué? Pecamos. Así que ya sea tentación o prueba, nuestra petición es que Dios no permita que tanto la prueba como la tentación nos provoque ¿qué? A pecar. ¿Sí? Bueno, pues con eso se nos acabó el tiempo. ¿No más preguntas? A ver. Mucha gente, por eso, en este versículo de Mateo 13, Uh-huh. 6, versículo 13, que dice, y no nos metas en tentación. Y luego leen Santiago, que dice lo contrario, ¿verdad? Uh-huh. Mucha gente por eso dice que no cree en la Biblia, que porque aquí se contradice, ¿verdad? Lo que dice Santiago y lo que dice aquí Jesús. Pero si no analizamos bien, los que nos contradecimos somos nosotros, ¿verdad? Si no estudiamos bien. Para eso necesitamos ir a otra versión de la Biblia, ¿verdad? Y ahí en Mateo 6:13, si vamos a otra versión, dice, y no nos metas en tentación. Y verdad, dice, pero otra versión dice, y no nos dejes caer en tentación. Uh-huh. ¿Verdad? Ahí como que ya da más claridad y de ahí demuestra, ¿verdad?, que no hay contradicción. Sí, no hay contradicción, porque precisamente por eso dicen que la Biblia está llena de contradicciones. Pero no es que esté llena de contradicciones, es que en veces en la traducción de un idioma a otro se pierde algo del contenido, ¿sí? O sea, muchas veces no se puede traducir exactamente de un idioma a otro. Por eso es que en veces tenemos que ir al original para ver en el original exactamente qué es lo que quería decir. Y entonces agarrar el concepto, agarrar la idea y entonces tratar de traducirla al otro idioma. ¿Eh? Así que otras versiones nos ayudan con eso, pero si tenemos esta versión, pues aquí decimos no nos metas en tentación. Quiere decir que Dios nos tienta, está empujándonos a que pequemos. No, Dios no hace eso. Entonces, analizando otras partes de la Escritura, podemos ver que Dios no hace eso. Así que, entonces ya, para llegar a la comprensión de lo que nos está diciendo ahí, necesitamos examinar, leer más, ¿sí?
para poder aclarar lo que está diciendo ahí. Bueno, así vamos a ser despedidos, pero no antes, tenemos un cumpleañero. ¿Dos? ¿Oh, sí? Oh, oh sí, oh, pues vamos a... ¿Dónde están los músicos? ¿Se nos quedaron por ahí?